Ahora la modificatoria del artículo 110 a la letra. Dentro de los 3 días calendarios siguientes a la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier ciudadano inscrito ante el RENIEC y con sus derechos vigentes puede formular tacha contra cualquiera de los candidatos fundada en la infracción de los requisitos de fórmula o de candidatura previstos en la presente ley o en la ley 28094. Ley de organizaciones políticas, competente dentro del término de 3 días calendarios de su recepción. La tacha se acompaña con un comprobante que impose en el Banco de la Nación a la orden del Jurado Nacional de Elecciones por la suma equivalente a una UIT por candidato, cantidad que se devuelve a quien haya formulado la tacha en caso de que se declare fundada. ¿Cuánto es una UIT? 4 lucas. Pucha, o sea, si quieres tachar a alguien, Dios mío. De declararse fundada una tacha, las organizaciones políticas pueden reemplazar al candidato tachado siempre que dicho reemplazo no excede el plazo establecido en el artículo anterior. La resolución del jurado electoral especial que declara fundada o infundada la tacha puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones dentro de los 3 días calendarios siguientes a la publicación de la resolución. El jurado electoral especial concede la apelación el mismo día de su interposición y remite al siguiente día el expediente al Jurado Nacional de Elecciones, el cual lo resuelve dentro de los 3 días calendarios de la recepción, comunicando su resolución inmediatamente al Jurado Electoral Especial para que le dé publicidad. Claro, 4 lucas, brother, una UIT. Esto lo tienen que mandar con expreso al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Aquí no hay que mi mamá me dijo que no, nada de eso. La modificatoria en el artículo 111, concluido el periodo para la interposición de tachas contra la fórmula de candidatos sin que se haya interpuesto alguna o habiendo quedado consentida o firmes las resoluciones recaídas en la tacha que se hubiera formulado, el jurado electoral especial competente efectuará, de ser el caso, la inscripción de las fórmulas de candidatos a la presidencia y vicepresidencia y dispone su publicación. Las tachas contra las fórmulas de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República o contra cualquiera de los candidatos que las integran, así como los procedimientos de exclusión contra estos, se resuelven bajo responsabilidad hasta 30 días calendarios antes de la elección correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 35 de nuestra Constitución Política. Ahora, la modificatoria en el artículo 115. Atención. Cada partido político o alianza electoral de alcance nacional inscrito en el Registro Nacional de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones solo puede inscribir una lista de candidatos al Congreso de la República en cada distrito electoral ante el Jurado Electoral Especial correspondiente, equivalente al número de congresistas que se ha previsto elegir en este. En aquellos distritos electorales para los cuales se ha previsto elegir menos de 3 congresistas, se debe inscribir una lista con 3 candidatos. El candidato que integra una lista inscrita no puede figurar en otra. El plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de las listas vence 110 días antes de la fecha de las elecciones. Días calendarios, ¿eh? No días hábiles, días calendarios. El artículo 119 ha quedado modificado de la siguiente manera. Las listas de candidatos admitidas son publicadas en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones
y en el panel del jurado electoral especial que emita la resolución de admisión correspondiente en un plazo que no exceda el día calendario siguiente a la emisión de la respectiva resolución. Las listas de candidatos admitidas deben ser publicadas bajo responsabilidad del jurado electoral especial competente en un plazo no mayor de 60 días calendarios antes de la elección. Ahora, el artículo 120 ha quedado modificado de la siguiente manera. Dentro de los 3 días calendarios siguientes a la publicación a la que se refiere el artículo anterior, cualquier ciudadano inscrito ante el Registro Nacional, RENIEC, y en el pleno ejercicio de sus derechos civiles puede formular tacha contra cualquiera de los candidatos o la totalidad de la lista fundada en la infracción de los requisitos de lista. Bueno, lo que mencionamos hace rato. Debe estar acompañada por el voucher y el pago de una UIT por candidato o lista. O sea que si quieres, pero aquí la cosa, te quieres tachar un candidato, ¿va a valer lo mismo que una lista? Medio raro, ¿no? Si son 2 o 3 candidatos, tienes que pagar 3 UITs. Esto es lo que dice. A ver, interpretemos. A ver, ayúdenme. La tacha es acompañada de un comprobante de empose en el Banco de la Nación a la orden del Jurado Nacional de Elecciones por la suma equivalente a una UIT por candidato o lista, según sea el caso, que es devuelta a quien haya formulado la tacha, si esta se declara fundada. Ahí medio raro, ¿no? Bueno, es cuestión de interpretación legal. El artículo 123, en la modificatoria que estamos dando lectura, las tachas contra las listas o candidatos, así como los procedimientos de exclusión contra estos, se resuelven bajo responsabilidad hasta 30 días calendario antes de las elecciones. Artículo 165. La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene a su cargo el diseño de la cédula de sufragio correspondiente al proceso electoral en curso. El diseño y el procedimiento para la ubicación de las candidaturas o símbolos deben publicarse y presentarse ante los personeros de las organizaciones políticas y candidatos, de ser el caso, dentro de los 2 días calendarios después del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. La ubicación de las candidaturas o símbolos se efectúa mediante... ¿Dónde te has quedado? Mira ahí. Mediante sorteo público en presencia del personero y notario público, el cual debe realizar luego de vencido el plazo para el retiro de la fórmula o lista de candidatos. El artículo 198. El Registro Nacional de Identificación, RENIEC, publica el padrón inicial a través de su portal institucional y en aquellos lugares con insuficiente cobertura de Internet mediante listas del padrón inicial que se colocarán en sus oficinas distritales en lugar visible. El RENIEC, antes del cierre del padrón electoral, comunica a los otros organismos que integran el sistema electoral y a las organizaciones políticas inscritas, a ver, George, la lista del padrón inicial si es que hay insuficiente cobertura de Internet, ¿no? Ahora, el artículo 201. El RENIEC remite el padrón electoral preliminar al Jurado Nacional de Elecciones con 240 días de anticipación. En todos los procesos electorales, incluidos los previstos en la Ley Orgánica de Elecciones, en la Ley de Elecciones Municipales y Regionales, se cierra 365 días calendarios antes de la fecha de la respectiva elección y comprende a todas aquellas personas que cumplan la mayoría de edad hasta la fecha de realización del acto electoral correspondiente. La inscripción o modificación de datos en el registro, en el RENIEC, realizada después de la fecha de cierre no se incluyen en el padrón electoral que se somete a aprobación y es utilizado en el proceso electoral respectivo. O sea, ya fuiste.
El artículo 228. El padrón de electores peruanos residentes en el extranjero es elaborado por el RENIEC bajo los criterios y plazos previstos en la presente ley. Ahora, ya hemos tocado la modificatoria correspondiente a dos estamentos importantísimos. Ahora, lo que viene es la modificatoria a la ley de elecciones regionales. Presten atención, esto es lo que más interesa, ¿no? Lógico. Se han modificado el artículo 4, el artículo 11 y el artículo 12 de la ley 27683, ley de elecciones regionales. Artículo 4, presten atención, fecha de las elecciones y la convocatoria. Las elecciones regionales se realizan junto con las elecciones municipales el primer domingo del mes de octubre del año en que finalice el mandato de la autoridad regional. El presidente de la República convocará elecciones regionales con una anticipación no menor a 270 días calendarios a la fecha del acto electoral. Artículo 111. Inscripción de la organización política. Aquí está bueno, ¿eh? ¿Son cuántos puntos? Son 5 puntitos. A ver, el primer punto. En el proceso electoral regional pueden participar las organizaciones políticas y las alianzas políticas que se constituyan con registro de inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones. Segundo, las organizaciones políticas de alcance regional o departamental para obtener su inscripción deben cumplir con las exigencias previstas en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Tercero, las organizaciones políticas que deseen participar en la elección regional deben contar con inscripción vigente en el registro de organización política del Jurado Nacional de Elecciones como máximo a la fecha de la convocatoria al proceso electoral, 270 días. Cuarto, la alianza electoral que desee participar en la elección regional deben contar con inscripción vigente en el registro nacional, 210 días calendarios ante la fecha, lo que les dije. Quinto, los movimientos políticos inscritos tienen posibilidad de presentar también candidaturas a elecciones para los consejos municipales, provinciales y distritales de su respectiva jurisdicción. El artículo 12 queda modificado de la siguiente manera para las elecciones regionales. Atención, inscripción de lista de candidatos. Las organizaciones políticas a que se refiere el artículo precedente deben presentar conjuntamente una fórmula de candidatos a los cargos de gobernador y vicegobernador regional y una lista de candidatos al Consejo Regional acompañada de una propuesta del Plan de Gobierno Regional que será publicada junto con la fórmula y la lista de candidatos por el Jurado Electoral Especial en cada circunscripción. La solicitud de inscripción de dicha lista pueden hacerse hasta 110 días calendarios antes de la fecha de elecciones. Si hay tiempo todavía, o sea que aquí vamos a mancar con la publicidad, ya me di cuenta. Artículo 4. Ahora, en cuanto a elecciones municipales, se han modificado los artículos 3, el 10, el 15, el 16, 17, 18 y 20. Atención. En cuanto a la modificatoria, el artículo 3, convocatoria y fecha de las elecciones. El presidente de la República convoca elecciones municipales con una anticipación no menor de 270 días calendarios a la fecha de las elecciones, las que se llevarán a cabo el primer domingo del mes de octubre del año en que finaliza el mandato de la autoridad municipal, tan igual como para la convocatoria a regionales. Artículo 15. Las listas de candidatos admitidas son publicadas en el portal electrónico institucional, en el panel del jurado y todo lo demás inscritos están igual. Las listas de candidatos admitidas son publicadas en el diario mayor circulación de la circunscripción correspondiente bajo responsabilidad del jurado especial hasta los 60 días calendarios antes de la elección. El artículo 16, dentro de los 3 días calendarios siguientes a la publicación referida en el artículo precedente, cualquier ciudadano inscrito ante el RENIEC y con sus derechos vigentes puede formular tacha contra la lista de regidores o cualquier candidato a alcalde o regidor
la solicitud de tacha es acompañada de un comprobante de impuesto en el Banco de la Nación por el equivalente al 0.25% de la UIT. Allá estamos bien. O sea, la UIT está en 4 lucrecias, ya. El 25% estamos hablando de ¿cuánto? 1.000 soles. Hoy todavía está fuerte, ¿eh? Artículo 17. Las tachas contra la lista de candidatos o cualquier candidato a alcalde o regidor de los, de los consejos municipales y distritales son resueltas por el jurado electoral en 3 días calendario. Artículo 18. La tacha contra la lista o candidato o cualquier candidato o alcalde o regidor de los consejos municipales provinciales de los consejos distritales del área metropolitana de Lima son resueltas por los jurados electorales especiales. La resolución del jurado electoral especial que se declara fundada o infundada la tacha puede apelarse dentro de los 3 días. Esa es la normativa siguiente, ¿no? Artículo 20, resuelta las tachas. Ahora, artículo 5, se incorporan los artículos 110A y 123A a la Ley Orgánica de Elecciones de la siguiente manera. Artículo 110A, retiro de fórmulas y renuncia de candidatos. Atención, esto es importante. Las organizaciones políticas pueden solicitar ante el jurado electoral especial competente el retiro de la fórmula de candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República que hubiesen presentado hasta 60 días antes de las elecciones. Bueno, esto es para caso de presidente, ¿no? Artículo 123A. Retiro de la lista de candidatos y renuncia de candidatos. Las organizaciones políticas pueden solicitar ante el jurado electoral especial competente el retiro de la lista de candidatos al Congreso de la República que hubiesen presentado hasta 60 días calendarios antes de la elección. Bueno, eso es para la presidencia y Congreso. El artículo 6, acá está. Incorporación del artículo 12A en la Ley de Elecciones Regionales. 12A, retiro de fórmulas o listas de candidatos y renuncia de candidatos. Las organizaciones políticas pueden solicitar ante el jurado electoral especial el retiro de la lista hasta 60 días calendarios antes del día de la elección. Los candidatos pueden renunciar a su candidatura ante el jurado electoral especial hasta 60 días. El retiro de la fórmula o lista de candidatos, de ser el caso, no exime de los efectos que produce la no participación en el proceso electoral correspondiente previsto en el literal A del artículo 13 de la Ley 28094. Ahora, en cuanto al retiro de la lista de candidatos o renuncia en elecciones municipales, el artículo 7 dice a la letra que prevalece hasta 60 días antes de las elecciones y los candidatos pueden renunciar hasta 60 días antes del día de la elección. Y en el artículo 8 se ha incorporado un último parágrafo al artículo 4 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. A la letra, registros de organizaciones políticas. Las organizaciones políticas pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en proceso de elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, elección de representantes ante el Parlamento andino, elecciones regionales o elecciones municipales, para lo cual deben contar con inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones como máximo a la fecha del vencimiento del plazo para la convocatoria del proceso electoral que corresponde. 210 días y demás en cuanto a lo que está establecido. Cierre del padrón electoral para el proceso de elecciones regionales y municipales 2018, disposición transitoria. Para el proceso de elección regional y municipal del año 2018, el padrón electoral se cierra 350 días calendarios antes de la fecha del citado proceso, como lo manifestamos, y comprende a todas aquellas personas que cumplan la mayoría de edad hasta la fecha de realización del acto electoral correspondiente. Ya se cerró el padrón, pero tú hoy día tienes 17 años, my brother, todavía piensas en la musaraña, pero si al próximo año, antes de octubre,
Cumple 18, ya debiste haberte inscrito. Y eso es una opción que automáticamente realiza el RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, y vas a votar, brother. Vas a votar en las próximas elecciones. Qué bonito, mi hijito va a ir a votar. ¿Qué vas a marcar? Vamos a ver. Porque ahora la muchachada y muchos no saben quién fue Perico Los Palotes. No saben qué es lo que hizo Jorge Galindo en el año 90. No saben a quién le decían Samba Canuta. No saben. Y esos muchachos, ahora, son el 50% de la población, brother. Preocúpense. Por eso hay muchos que están regalando becas de estudios. Hay muchos que ya a los viejos no les interesa, que la gente de nuestra edad tampoco, porque la mayoría de nosotros ya está inscrito en un partido. Ellos agarran a las peladitas, ahí las agarran a la salida de la escuela, de la universidad, allí cuando tienen ya 17 para 18 añitos, qué bonito, y las convencen. Por ahí nos dicen que hasta celulares les están regalando para que voten. ¿Se acuerdan ustedes de cierto candidato de la raza distinta? Este compadre, ¿saben lo que hizo? En Lima, y me consta porque amigos y niñas que laboraban con nosotros en el Congreso nos decían: señor, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa, mijita? En la universidad, en la César Vallejo, me han obligado a llenar una declaración jurada e inmediatamente de que voy a votar yo por la raza distinta. Y si no voto, me van a cobrar la mensualidad completa. Y si votas, me van a cobrar media mensualidad. Ah, y si llevo a todos los de mi familia, me van a dar beca, no voy a pagar 3 meses. Así se manejaron y así se van a manejar ahora. ¿Qué va a pasar con los que tienen dueños, con los que tienen colegios particulares por ahí, sin decir nombres? Pero hay uno que es tan duro ni siquiera que va a regalar media pensión. Bueno, por ahí no se preocupen. Pero es forma de chantajear. Ya saben, ¿eh? La ley que está modificando. A ver, Chumbeque, a ver, ya pues, hijito, ¿hasta qué te duermes ahí? Dice, a ver, hoy día se publicó en el Diario Oficial del Peruano, con fecha 20 de octubre, la ley que modifica la ley de organizaciones políticas, la ley orgánica de elecciones, la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales, con la finalidad de uniformizar el cronograma electoral, para hablar un solo idioma. Y aquí la base es convocatoria, tachas, inscripción, renuncias, fórmulas electorales con fechas establecidas, algo que debió y se está corrigiendo sobre la marcha. Volvemos con más información.